Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial en el que hablaremos de la reforma laboral de 2017. ¿Qué sucede con esta reforma constitucional histórica que busca transformar las relaciones entre patrones y trabajadores y la forma de resolver las controversias que surgen entre ellos, precisamente ahora que están por discutirse las leyes secundarias? Vamos a platicar en esta ocasión sobre el nuevo sistema de justicia en materia laboral. Le doy la bienvenida a esta mesa de análisis al doctor Enrique Larios. Él es miembro de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, consejero universitario de la UNAM, actualmente presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la máxima casa de estudios. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar con usted. Bien, pues también nos acompaña el magistrado Héctor Arturo Mercado López. Como ustedes saben, él es especialista en materia laboral, más de 20 años de experiencia como impartidor de justicia y como integrante del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos los dos. Si les parece bien, iniciar esta mesa de análisis dando un contexto histórico de lo que ha sido la historia de la justicia laboral en nuestro país. Bueno, con mucho gusto. Con el permiso de ustedes, pues durante el Porfiriato hubo una gran inconformidad por las injusticias laborales que existían. No había derecho del trabajo. El problema fundamental en materia de justicia laboral se dio porque el Poder Judicial de aquellas épocas nunca falló a favor de un trabajador. Y los trabajadores ni siquiera reclamaban un despido injustificado, lo que reclamaban eran accidentes de trabajo, lo que quiere decir que en los accidentes que eran gravísimos en aquella época, están documentados estas enfermedades y accidentes de trabajo que contraían los trabajadores, pues no había una solución por simplemente pertenecer a una clase que era la clase trabajadora. Incluso era muy difícil que tuviesen abogados que los defendieran en aquella época. Por lo tanto, a la caída de la dictadura porfiriana, ya en el carrancismo, es cuando comienzan a aparecer la figura de juntas de conciliación y arbitraje, establecidas de una manera tripartita, entre patrones, trabajadores y un representante del gobierno. Y estas experiencias que se dan en algunos estados de la República lo van a retomar en el Constituyente de 1917 y ya se establecen las juntas de conciliación y arbitraje como órganos de justicia diversos de lo que era el Poder Judicial tradicional. Eso es lo que están pidiendo, eso es lo que sintieron los revolucionarios de aquella época que les exigía la sociedad en ese momento. Ahí se establecen en la Constitución. Como nace esta figura que ha estado presente pues un siglo, ¿no? Lo que hay que resaltar de aquello es que era un sistema de propuesta de resolución de asuntos profundamente informal en el sentido correcto de la palabra. De lo que se trataba era de llevar a cabo un procedimiento rápido donde, estando un representante genuino de la clase trabajadora, de la clase patronal y del gobierno, escuchar a las partes qué pasó. ¿Cómo te accidentaste? ¿Cómo te despidieron? ¿O qué estás pidiendo? ¿Por qué lo estás pidiendo? ¿Qué papeles hay? ¿Hay papeles? ¿No hay papeles? Escucharlos y entonces juzgar. Y juzgar rápidamente y juzgar en conciencia y a verdad sabida y buena fe guardada, como lo dice la ley actual. Por eso eran juntas de arbitraje y de conciliación. Y entonces la idea era un funcionamiento muy expedito, muy rápido, muy sin formalidades que todavía alimentan como principios procesales al procedimiento laboral actual. Así es. ¿Cómo va evolucionando el trabajo de las juntas con el paso del tiempo? Doctor. Las juntas se van instalando, pero desde el primer momento tuvieron problemas en su aplicación. El Poder Judicial, de las primeras jurisprudencias que hubo, dijeron que lo que se resolviera en una junta de conciliación y arbitraje tenía que ser homologado por un juez de carácter civil. Sí, y ese era el asunto, que deberían de salirse del ámbito civil. Ese era el fondo. Y entonces, cuando se da esta resolución, bueno, pues prácticamente la justicia del trabajo de lo que aspiraba el constituyente se cae. Pero no tarda el Poder Judicial en
reformar su propia jurisprudencia y decir que lo que dicten las juntas de conciliación y arbitraje deben entenderse, aunque se denominen laudos, como sentencias de pleno valor, ejecutables y a las que se debían de someter las partes. Entonces aquí le dieron una gran profundidad. Considero que el momento más terrible de las juntas de conciliación y arbitraje es cuando quedan sometidas como órganos de la administración pública federal, quedan sometidos como organismos públicos desconcentrados, carentes de personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiendo de los secretarios de trabajo, tanto en la federación como en los estados. Y dejando la designación de esos tribunales laborales, dejando su designación al arbitrio del presidente de la República, en el caso de los titulares de las juntas de conciliación y arbitraje, y todos los demás que son juzgadores, que se les denomina presidentes de juntas especiales, pues al arbitrio, ya fuera de los gobernadores, ya fuera del secretario del Trabajo, o del jefe de gobierno incluso en la Ciudad de México, y entonces pues esa arbitrariedad sometió a las juntas de conciliación y arbitraje a los designios políticos del presidente de la República, del gobernador del estado, y pienso que ahí le dieron al traste al modelo de juntas de conciliación y arbitraje. Yo agregaría una cuestión que es muy importante para, sobre todo las personas que nos están viendo, que a lo mejor no necesariamente todos son abogados. Sí, claro. No son bueno, a eso aspiro, ¿no? Que sea realmente la sociedad quien nos escuche. Que una de las características o cualidades esenciales, innegociables de un sistema de justicia es su autonomía e independencia. Si un sistema de justicia no tiene autonomía e independencia, no puede emitir resoluciones que le den a cada quien lo que le corresponde. Y entonces esta inserción de las juntas en el mundo del poder ejecutivo trajo problemas muy severos, porque politizó los nombramientos de los presidentes de las juntas, pero también distorsionó los nombramientos de los representantes del capital y el trabajo. Entonces ya no era un representante del real trabajo, sino que era de la central obrera más poderosa en turno el que mandaba al representante. Y se defendían otros intereses. Y entonces sí, pero además dejaron de funcionar, porque se dejó de proporcionar el suficiente presupuesto, las suficientes instalaciones, salarios muy magros, esa es la verdad. Y entonces el representante del capital y del trabajo no asistían a las juntas y perdió su carácter colegiado. Yo te quiero decir una cosa. Estoy de acuerdo con lo que dice el señor magistrado. Nunca, en 30 años de ser litigante en materia laboral, nunca vi un voto particular de un representante del capital ni del trabajo en un juicio. ¿Qué pasó? Yo así lo he vivido. Que los representantes del capital y del trabajo se convirtieron en firmones que iban y firmaban lo que decretaba el presidente de la Junta Especial. Con otro problema. Cuando usted toca el tema del presupuesto, ¿incide también ahí en el que se vaya rezagando los asuntos? ¿En el que no tenían buenos salarios? Aquí habría que hacer algunas modificaciones. Hay una ley de 1931 que va hasta 1970. Y hay una ley que va de 1970 procesalmente a 1980, y la que tenemos y la propuesta que ahora tenemos. Yo creo que la cuestión esencial es centrarnos de la que viene de 70 para acá, porque es ya la que determina la actuación actual de las verdaderas juntas. Yo podría afirmar, y espero pues no lastimar a nadie, que las juntas nunca realmente funcionaron como organismos autónomos e independientes, y no funcionaron profesionalmente por ese escaso presupuesto que se les daba y el gran rezago que fueron acumulando, con un problema más. Nunca se abrieron los suficientes tribunales para hacer actual el acceso a la justicia en términos del artículo 17 constitucional. Hay gente que tiene que viajar 200 kilómetros para llegar a una junta de conciliación hoy. Así es. Hoy, si es despedido. Yo añadiría otra cuestión. De 1982 para acá,
los tribunales del trabajo y en general el sector trabajo ha sido castigado presupuestalmente. Y han sido de las secretarías que tienen los los salarios más magros, los presupuestos más bajos de toda la administración pública. Y sí hemos visto cómo el personal que se jubilaba en las juntas de conciliación y arbitraje no era reemplazado. Y los trabajadores, los servidores públicos que se quedaban, tenían que asumir la carga de trabajo de esos trabajadores que se jubilaban, que se retiraban ya de las juntas de conciliación y arbitraje por la edad, y en la parte también fuera. de el material de trabajo, ¿no? Nos han comentado cuando hemos ido a hablar con la gente que está ahí, bueno, ni siquiera para las copias, dinero para las copias. Bueno, ese es otro. Es la ausencia de presupuesto. Sí, hay que hacer un reconocimiento a todos aquellos trabajadores anónimos de las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje que a pesar de esas condiciones con las que trabajaron, hicieron un gran esfuerzo por hacer un sistema de justicia digno, que también tiene su otro correlativo de corrupción y tráfico de influencia. Pero sí hay un sinnúmero a lo largo de la historia de las juntas de gente que quiso hacer bien su trabajo y que lo sigue haciendo bien en la actualidad. Eso hay que hacer un reconocimiento porque el sistema en su conjunto es un desastre. Perdón, esa es mi apreciación. Yo confirmo lo que dice el señor magistrado. Pero en las juntas yo he visto conozco personas que se desviven por hacer bien su trabajo, que no son gente corrupta, que saben perfectamente que hay grupos de corrupción y grupos de corrupción que se manejan tanto por los sectores obrero como patronal. Y que estas personas los hemos visto, los he conocido, que hacen un trabajo, incluso en el interior de la República, hablando de los bajos presupuestos, de llegar y decir las personas, mire, para poder imprimirle sus copias necesita traernos ustedes el papel. Exacto. Imaginémonos a ese grado. Yo he conocido personal de las juntas, lo digo muy rápido, que han contratado personal de su bolsillo para sacar el trabajo a tiempo. Vamos a hacer una pausa. Es ejemplar y eso hay que señalarlo porque la crítica es muy dura al sistema. Sí, al sistema, pero no a muchas personas. No a las personas porque creo que no deben de ser satanizadas las personas. Claro. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios. Estamos en este programa especial hablando sobre la reforma laboral. Volvemos. Estamos de regreso conversando sobre la reforma laboral de 2017 en lo que tiene que ver con la impartición de justicia y el doctor Larios nos quiere comentar en qué momento hace crisis, ¿no? el sistema de impartición de justicia. Ya nos venían platicando sobre cómo iban funcionando las juntas de conciliación y arbitraje. Mire usted, de 1982 para acá comenzó un empobrecimiento o precarización de lo que es todo el ámbito de la justicia del trabajo y de las áreas que se dedican desde el gobierno a tener los órganos de trabajo en orden. El sindicalismo independiente descubrió que hay una gran cantidad de contratos colectivos de protección patronal. Estos contratos colectivos, yo les llamo contratos colectivos de trabajo sin negociación colectiva. ¿Qué significa? Los hicieron atrás de las espaldas de los trabajadores para que pues, un líder sindical venal pudiese convenir con un patrón también corruptor y de esa manera tener un contrato colectivo ad hoc. Los trabajadores no conocían quién era ese líder y nada podían hacer absolutamente nada. Los sindicatos independientes, que es un ala de sindicatos que no están dentro de la organización de CTM, CROC y otras, estos sindicatos denunciaron esto internacionalmente. Y llegó el momento en que la denuncia fue tal en OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, que por primera vez en la 105 Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo, el gobierno mexicano fue llevado al banquillo de los acusados
para que les preguntaran sobre los contratos colectivos de protección patronal. ¿Qué dijeron? Bueno, creo que el gobierno se portó bastante hábil en sus respuestas, aun cuando no se condujo con veracidad, pero fue ágil. Sin embargo, hubo dos problemas que le preocuparon al gobierno de México. Uno, que el representante de los trabajadores de los Estados Unidos dijo que sí era cierto lo que sucedía con los contratos colectivos de protección patronal. Sí existen. Bueno, entonces esa aseveración le pesó mucho al gobierno, pero hubo lo peor, que el representante del gobierno de los Estados Unidos dijera que es cierto que existen esos contratos colectivos, y ese representante dijo que los focos de corrupción en materia de contratos colectivos de trabajo estaban en las juntas de conciliación y arbitraje, y que deberían desaparecer esas juntas porque estaban en el poder ejecutivo, y que el poder ejecutivo no tenía por qué estar haciendo justicia. Entonces, para pasar al poder judicial. Puntual. Que no se pudo negar ni destruir. Uno de los problemas que tenemos nosotros es que con el mal diseño de la ley, de muchos huecos, y el abandono propiamente del sistema de justicia, es que se ha creado un mundo laboral paralelo que se alimenta de la subcontratación ilegal y de los contratos colectivos de protección. Esa es una realidad que no se puede negar. Estamos hablando de cientos de miles de contratos colectivos de protección, y estamos hablando de subcontratación, cuando menos de un 18-19% de la población económicamente activa contratada formalmente. Sí. Y es una subcontratación que tiene las luces de ilegalidad si se comparan los términos de la ley. Eso significa que esos segmentos no pasan al sistema de justicia. Hacen lo que quieren. Y entonces las juntas estuvieron atrás, porque no hay que olvidar que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es quien otorga los registros. Así es. Perdón, en las juntas de conciliación, locales de conciliación y arbitraje, son las que otorgan los registros a nivel local, A nivel local, sí. Y a nivel federal lo otorga la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, ese fenómeno de precarización en el sistema de justicia obedece a este mundo paralelo, al abandono formal del sistema de justicia y al abandono formal de la inspección del trabajo. Y empezaron estas presiones internacionales. Para todos es conocido de que el salario mínimo en México está por abajo de la línea de pobreza, que hay una presión internacional por parte de Canadá y México para que se aumenten los salarios ahora con lo del Tratado de Libre Comercio, y que se este proyecto de ley actual pasa por una petición internacional de que se lleve a cabo y para que se establezca un sistema que concluya con los contratos colectivos de protección. Así está en la reforma constitucional. Así es. Justo a eso quería llevarlos a esta conversación. ¿Qué es lo que está proponiendo entonces ahora esta reforma de 2017? ¿Combate toda esta situación? No. ¿No del todo? No, de nada. Es que quizá valdría la pena, doctor, si nos instalamos primero en cómo quedó la Constitución y qué propondría la Constitución. Bueno, se reforman los artículos 107 y 123 constitucional para decir que la justicia del trabajo debe de ser llevada a cabo por el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales de los estados. Esta es una primera visión, me parece técnicamente muy bien hecha. Luego, lo que propone es que exista un solo órgano que registre los contratos colectivos para evitar esos contratos colectivos de protección patronal. Sin embargo, cuando nosotros vemos el proyecto que reglamenta la reforma constitucional, observamos que el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales estatales no se precisa exactamente su competencia, sino que hay cuestiones que va a realizar el órgano conciliador, que sigue siendo parte del Ejecutivo, y el registro de contratos colectivos los va a actuar, pero aquí vamos a tener algo que le llaman
conciliación obligatoria. Sí. Y esa conciliación obligatoria no puede ser obligatoria mi comparecencia para que yo pase ese requisito de tratar de conciliarlo, pero no que me obliguen a conciliar allí. Y luego, si se concilia, ahí se acabó el asunto. Pero si no se concilia, vamos a darle paso al Poder Judicial para que conozca. Pero aquí hay un gran número de cuestiones que no quedan claros en ese proyecto. También quiero decir que es muy difícil que lo hayan realizado las personas que firmaron el proyecto de reforma. Lo siento muy difícil que lo... Se refiere al proyecto presentado por los representantes laborales por los representantes de la CROC y de Isaías y Tereso, ¿no? Son dos personajes. Ellos lo presentan y lo firman como un documento propio. Y entonces, son tantas las leyes que se reforman, porque sí se tiene... El proyecto es una reforma muy profunda del sistema de justicia laboral. Sí, pero claro. es muy difícil que ellos lo hayan hecho. Entonces, yo encuentro una gran cantidad de simulaciones en ese tipo de proyectos. Incluso en el dictamen de la Comisión de Trabajo. Yo quiero agregar una cuestión esencial en la Constitución, si me lo permites, doctor, Verónica. Es la desaparición del tripartismo en las resoluciones jurisdiccionales de los tribunales. Entonces, el procedimiento actual, con los defectos y virtudes que pueda tener, incorpora la conciliación y la jurisdicción en un solo procedimiento, que si se cumpliera en sus términos no debería esto significa teniendo personal suficiente, bien capacitado, suficientes tribunales en todo el país, no debería de durar más de 6 meses el procedimiento actual. Sin embargo, dura más de 5 años por muchos factores, que algunos ya se han dicho aquí. Pero lo que pretende, y una de las cosas que se exigían era la desaparición de las juntas, pero desapareciendo el tripartismo. Y al desaparecer el tripartismo también se pidieron procedimientos expeditos, rápidos, profesionales, transparentes, que permitan que los procedimientos duren menos de 1 año. Entonces los retos de la gestación de un procedimiento de justicia en México integral son muy fuertes, porque construyen el organismo de conciliación, le dan su vida propia, pero dicen que es un proceso prejudicial. Sí. Y si no hay acuerdo, entonces ya pasan al proceso judicial. ¿Cuándo empieza a contar, yo he insistido en esto, el juicio para las partes? Para el trabajador el día que lo corren y el día que lo indemnizan o lo reinstalan. Para el patrón el día que queda demandado, porque es el día que teóricamente se entera. Pero ¿cómo se va a enterar ahora? Ya lo hemos dicho. En la fase de conciliación individualmente, el trabajador tiene que ir obligatoriamente y presentar los hechos y las pretensiones. No digo que por escrito, pero presentarlos. Con lo cual el patrón se entera. Pero el patrón no tiene que presentar nada. Entonces allí hay un desequilibrio procesal que hay que compensar. Estoy hablando ya del proyecto oficial. Hay un proyecto alternativo de la UNT-PRD que intenta encargarse de eso, pero que tendría que ser discutido y dictaminado. Y hay un proyecto del PAN que no llega a eso. Yo a lo que encuentro en el proyecto es que la carga de corrupción que le señalaron al gobierno mexicano en las 105 y 106 asambleas de la OIT, lo que motivó todo esto. Y lo que motivó todo esto se quiere dejar encapsulado en el instituto, que le denominan ellos instituto, debe ser centro, Instituto de Conciliación y Registro de contratos colectivos y todo lo demás laboral. Pero ahí se queda encapsulado, toda la corrupción se queda encapsulada, y ahí dicen, aquí de las cenizas, vamos a levantar otra vez el tripartismo para darles espacios a los patrones y darles espacios a los sindicatos, y el presidente, que tiene un nombramiento de una terna que envía el presidente de la República al Senado y todo, pero queda sujeto a lo que le digan los representantes del capital y del trabajo. Ahí pareciera que se está perdiendo el espíritu que tenía originalmente la reforma. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios. Con mi dedo flamígero. Queda pendiente la participación del magistrado. Vamos a la pausa y regresamos, no se vayan.
Ya estamos de regreso y seguimos conversando sobre el tema laboral y cómo es que a partir de esta reforma desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje, pasan los asuntos a resolverse en sede judicial, y yo les preguntaría sobre los tiempos, ¿no? Basándonos un poco en los dictámenes. Es muy prudente que hagamos una precisión ahí en esa circunstancia. De acuerdo a los artículos transitorios del, llamémosle, proyecto que quieren impulsar más para una votación mayoritaria, para no dar otros calificativos, lo que señala es que las juntas seguirían existiendo durante 6 años para terminar con todo el rezago. Y una vez logrado eso, el personal se integrará al Poder Judicial, pero si previamente hay algún proceso de selección para los órganos de conciliación, deberán de ser tomados en cuenta. Y salvada esta circunstancia, podríamos pensar que de quedar así la ley, las juntas seguirían haciéndose cargo de todo el pasado, el rezago. Pero los nuevos tribunales, la pregunta es cuándo deberían entrar en funcionamiento. La ley, los transitorios nos señalan que de votarse en estos días que quedan para concluir el proceso, la ley entraría en vigor al día siguiente de su publicación. Vamos a suponer que entre en vigor, ya ven que somos muy formalistas, que entre el 1 de mayo porque es un símbolo. Será un símbolo de la destrucción del derecho, subrayo, social del trabajo, para mí. Pero fuera de eso, yo lo que diría es, entra en vigor al día siguiente, pero ordena que los órganos de conciliación y los tribunales entren en vigor el 6 de noviembre, y no sé por qué escogieron esa fecha, el 6 de noviembre. Pero son como 6 meses, ¿no? Entonces estamos hablando de 6 meses. Yo pregunto, ¿en 6 meses hay el presupuesto suficiente, las instalaciones? Y dejen de eso, suponiendo que hubiera esto. El personal no se crea en 6 meses. Ni hay suficientes conciliadores del nivel que se requiere para la ambición del proyecto de que se trata, ni hay suficiente personal jurisdiccional para el proyecto de que se trata. Aparte se tiene que hacer la selección, cambio, ¿no?, cultural en el proceso, aún con lo mal hecho que pueda o no estar el proyecto. Se tiene que hacer porque la oralidad empieza a privar. Hay mucha experiencia del mundo penal. Aprendamos, 6 meses no sirve para esto. Yo quería puntualizar esto de los tiempos porque es muy importante. La necesidad de tomar conciencia de que esto se tiene que reflexionar a fondo, discutir a fondo por muchos expertos de muchas tendencias, arribar a un consenso, hacer ensayos por zonas y que sea una reforma que entre en funcionamiento dentro de 4 o 5 años. Y paulatinamente. Para la reforma penal se establecieron 8 años, ¿no? Bien. No sé si quieres tú agregar algo. Yo sí quiero agregar. Creo que considero que la vacatio legis de 1 año que se dio en el marco constitucional es muy corto. Y ya fue. Y ya fue. Esa vacatio publicaron las no leyes. Se publicó porque es imposible. En el proyecto, en la Constitución se reformó y decían unas cuestiones. Los señores presidentes de junta tendrán que entregar a los nuevos magistrados o jueces de lo laboral, les tendrán que entregar todos los expedientes, hagan su lista de expedientes. Yo lo advertí. Sí, claro. Me parece absurdo, se los dije en diversos foros, me parece absurdo eso porque es una norma que no se puede cumplir. No es real. ¿Y por qué? Yo quiero pensar un nuevo magistrado sin preparación y que un presidente de junta le esté entregando 5,000 expedientes. ¿Qué hace al día siguiente ese nuevo ¿Y ese nuevo tribunal juzgador podría laboral juzgar juicios anteriores? Y tiene que juzgar juicios anteriores. Bueno, es pregunta que no ahí, causa honorarios. No, pero ahí se cayó ese asunto y dijeron, no, las juntas, era posible, no es imposible. Lo que pasa es que la reforma la hicieron en muchas partes en el escritorio y no en la práctica. Ahora, 1 año de vacatio legis se va como agua y los tiempos electorales no lo permiten. Estamos en una época electoral donde los partidos políticos tienen otro tipo de intereses que no son exactamente los laborales. Entonces, ese tiempo de 1 año está mal. Ahora, el proyecto también está hecho con un apresuramiento y un apresuramiento desmedido totalmente, porque de hoy para mañana tienes que votar una ley en la Cámara de Senadores sin conocimiento de lo que tienen. Y bueno, pues quizás haya senadores que vayan a votar
simplemente por consigna, pero yo espero que haya más senadores que tengan conciencia y que se pongan bien el traje de senador y digan, si no conocemos esto, no lo podemos votar, precisamente porque está apresurado, porque está amañado este asunto, insisto, para que la corrupción que se ordena desterrar en el proyecto constitucional tenga otra casita a donde se pueda guardar. En el mejor de los escenarios y que se diera este espacio para que hubiera esta discusión y esta apertura, ¿cuáles serían los temas que se tendrían que discutir, que se tendrían que analizar para que no se pierda esta oportunidad? A ver, pero voy a hacer una lista de los grandes, porque chiquitos hay casi por artículo un tema, ¿eh? A ver, ¿cuál es el problema? El proyecto de ley último no se ha consensado realmente entre los expertos. Yo he estado viajando por todo el país dando conferencias, participando en congresos, he participado en el último año no menos de unos 50 encuentros para la reflexión de las reformas. Lo digo con toda objetividad y lo sostengo. No he encontrado una persona que defienda el proyecto. No he encontrado una. Todos le hacen críticas feroces. ¿Cuál sería? Primero, la composición del órgano de conciliación. Si la Constitución propone la desaparición del tripartismo, la pregunta es ¿por qué el órgano de conciliación lo mantiene? Tiene esa figura. No basta con decir que es un órgano prejudicial. ¿Por qué? Porque está dentro del procedimiento. La conciliación es un fenómeno que también participa de la parte contenciosa, que a pesar de la existencia de este órgano de conciliación, sigue diciendo que los tribunales laborales tendrán conciliación en su fase. Entonces, ese es un tema a discutir. Y creo que ni siquiera discutir mucho. La Constitución es tajante en desaparecer el tripartismo desde mi punto de vista. Sin embargo, se crea el órgano de conciliación como tripartita. Otro es cómo se van a llevar a cabo las fases de conciliación. Voy a hablar de la individual, que he señalado, ya lo dije hace un momento, de que hay ahí un desfase a favor, descompone la igualdad procesal o la desigualdad procesal que debería de haber a favor del trabajador, la descompone a favor del patrón, ordenando que el trabajador dé toda su información y el patrón no. Tercero, deberíamos de analizar a fondo si efectivamente los órganos de conciliación deben hacer funciones jurisdiccionales o no. ¿Podrían hacerlas como órganos auxiliar? Sí. Pero ¿podrían hacerlas como órgano sustantivo, adjetivo? No, definitivo. Y hay varias cosas dentro de los centros de conciliación, sobre todo federal, en donde se le están dando facultades de carácter jurisdiccional, arrebatándolas a los tribunales laborales. Habría que discutir, por lo tanto, cuál es verdaderamente el proceso de duración del fenómeno de la justicia. En este momento me refiero exclusivamente a la individual dentro del proceso de los órganos de conciliación junto con los tribunales. Cuando ordena que sea obligatoria, con el detalle que ya dije, pero si no hay acuerdo, pasa al tribunal, pero todo lo aquí actuado no es válido. Cuando quizás si actuara como un órgano auxiliar podría ser válido muchas cosas, entre ellas la notificación, porque entonces ordenan que el trabajador, ya le dan su constancia de que no concilió, viene y demanda al patrón y hay que empezar todo el juicio de nuevo. Para entonces pueden haber pasado 6 o 7 meses fácilmente. Y ya se pierde esa Y entonces idea de que esto hay que empezar a notificarlo, y con el problema de todo el desahogo de pruebas e impugnaciones de pruebas, nada indica que los juicios vayan a ser rápidos y expeditos, como es una pretensión de la Constitución que sean. Así es. Y entonces tenemos el problema de que debemos amalgamar procesos de conciliación con procesos jurisdiccionales. Perdón, pero ya me extendí. No, está bien. Suscribo lo que has dicho, pero esto, insisto, estos proyectos los han hecho en el escritorio. Los han hecho sesgadamente buscando cubrir determinados intereses. Entonces, esto de rehacer el tripartismo en el órgano de conciliación es algo innecesario. No lo dice la Constitución. Al contrario, dice hay que desterrarlo y volvemos otra vez a ponerlo. Pero no se ha consultado con los diversos sectores de la población que están involucrados en el trabajo. Incluyendo el patronal, que quede claro. Sí. O sea, ni siquiera no. ellos... Es a un segmento del patronal. Es un segmento de los patrones. No todo, No, es más, los sindicatos gobiernistas no fueron consultados. Solamente han ido a firmar lo que les están diciendo que firmen. Entonces,
no hay un consenso, no hay una objetivización de lo que pasa. A la academia no la han querido consultar, al menos de que llamen a la academia, que mandan llaman a 2 o 3 personas y esas 2 o 3 personas van y están de acuerdo. Pero son personas ad hoc para el asunto. No. Se necesita abrir la discusión. Uno, ¿cuál es el campo del centro de conciliación y registro de documentos sindicales? Vamos a llamarlo así. ¿Cuál es el campo? Y luego, sus límites. A sus límites, hasta dónde llega, porque es parte del Ejecutivo. Y después, no se pueden cerrar los accesos de la justicia a los trabajadores. No es bueno para la paz social. Dejarle a los trabajadores que no puedan conciliar aquí, dejarles accesos a la justicia en el Poder Judicial Federal o en los poderes judiciales estatales para que ellos puedan ir a demandar. Pero si los amarramos y le decimos todo lo que ya dijiste aquí, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice prácticamente el proyecto de reforma? Todo lo que digas aquí en la conciliación puede ser usado en tu contra, ¿eh? Bueno, habría que aclararlo. Lo que el trabajador diga en la demanda individual. Así es. Cuando vaya al centro de conciliación y diga, fui despedido por estos hechos y quiero esto, ya no lo puede modificar en el juicio. Entonces, ¿eso qué es conciliación o es jurisdicción o qué es? Es una humillación a la conciencia. Lo que me queda claro y lo que llevamos avanzado hasta este momento es que hay mucho por discutir y reflexionar serenamente y profundamente. Respetuosamente. Y te voy a decir de qué, de la Constitución. Exacto. Porque la Constitución marca con claridad los objetivos a lograr de este nuevo sistema. Y a la luz de esa Constitución es como debemos decir, este sí se logra, este no, esto aquí hay que cambiar, hay que hacerlo. Pero con tiempo para discutirlo. Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos. Lo dejamos otra vez en pausa al magistrado. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias. Estamos de regreso y estamos en la parte de las conclusiones en esta mesa de análisis sobre la reforma laboral y me gustaría que aquí nos expusieran ustedes cómo es que debería de ser entonces el procedimiento en materia laboral para que se alcanzara esta meta de que sea rápido, eficiente, transparente y pues que ya no haya este rezago de asuntos. Yo primero diría que sea sin simulaciones. Autónomo, uno, que sea social, que se le consulte a la sociedad, tercero, a los factores interesados y que se incluya a la academia. Estas son de las 4 cosas que debemos, si no discutimos las cosas, no van a salir bien. Si se trata de imponer criterios, pues ahí están los criterios. Pero ¿quién respalda esos criterios en la realidad? Y al final de cuentas vamos a tener un gran fracaso, pero el problema de la justicia del trabajo es que es explosiva. Si no hay justicia del trabajo, los conflictos sociales van a crecer. El proyecto que se está presentando solamente abona a más desigualdad social. Yo agregaría una cuestión que me parece que es fundamental en esta circunstancia y que se ha evidenciado a lo largo de este programa. Hay tanto que discutir del proyecto y lo que hemos alcanzado a decir nosotros es nada. Nada. Así es. Como decir, artículo por artículo, ¿no? No, sí, por decir. Hay una propuesta dentro de las propuestas de los tribunales hay una propuesta de 7 procedimientos diferentes. Hay una propuesta de que haya tribunales de lo social y tribunales laborales sin discutir suficientemente, por ejemplo. Porque el fenómeno del trabajo parte de una idea muy sencilla, trabajo digno y decente. Si uno lee trabajo digno y decente, implica condiciones adecuadas de vida para que se siga formando el trabajador y progresando, condiciones colectivas adecuadas, capacitación adecuada, por poner 3 bloques grandes. Pero te voy a decir una cosa más. Implica que obtenga el salario que de acuerdo a la propia definición de la ley es integral y sea digno y suficiente de acuerdo a los criterios de la propia Corte del Mínimo Vital y suficientes para el sostenimiento de una familia. Entonces, ¿por qué divides tribunales de lo social
y en lo laboral por una cuestión administrativa de número, si el fenómeno debe ser comprendido por el juzgador en su integridad, si el trabajo está hecho para tener un trabajo digno, que proteja a la familia y que proteja la salud del trabajador y su familia, entonces tienes que hablar de que cuando menos el derecho social, el derecho laboral, el derecho familiar, y aquí ya veo a los civilistas temblando, temblando, el derecho medioambiental, no olvidar que las empresas tienen un impacto en el medio ambiente muy importante, y el derecho agrario, que también recupera mucho del fenómeno laboral en el campo, deberían de ser vistos integralmente por jueces de lo social. Este punto que así nada más estoy señalando da para una discusión de fondo. Entonces, ¿qué conclusiones? Está todo por discutir seria, profundamente, rigurosamente, profesionalmente. Se necesita tiempo, entonces. Vacatio legis, es lo que yo digo. Si ya se va a votar la ley, que para que no entre en funcionamiento los organismos en noviembre, que entren en funcionamiento en 2023, 2024, y no lo digo en broma. Sí, yo te No, hace falta. Mira, perdón, me extendí mucho. No. Yo lo que considero es que debemos de saber distinguir entre lo que es del órgano conciliador y lo que son los asuntos del Poder Judicial Federal y de los estatales. Ahora, en el Poder Judicial Federal y estatales hay que conservar el entendimiento de las desigualdades sociales. No estamos hablando de derechos de iguales, pero el proyecto sí nos lleva a una concepción de que el patrón y el trabajador son iguales, y no es cierto. Económicamente son distintos, culturalmente son distintos, económicamente son distintos. Bueno, pero entonces, ¿cómo queremos equiparar? Ahora, hay principios procesales del derecho del trabajo que se deben de conservar, principios sustantivos del derecho del trabajo que se deben de conservar porque nos han dado paz social durante un siglo o más. Y esa paz social que nos han dado durante un siglo o más no se puede echar a la borda, no le conviene a los patrones, no le conviene al gobierno, no le conviene a los trabajadores. A la sociedad. En general, a la sociedad, como nación. Ahora, si lo que queremos es tener un país mal pagado, mal preparado y solamente vender al extranjero la posibilidad de tener trabajadores con los salarios más bajos del mundo occidental, con excepción de algún país caribeño o centroamericano, así es. Pues entonces nos van a estar acusando en el mundo comercial de hacer dumping salarial. Y es lo que nos están acusando, por supuesto. Entonces, en conclusión, necesitamos tiempo y que se escuche a todo el sector. Que no se vote la ley sería lo ideal. Y abrir un debate inmediatamente de que se cierre el periodo de sesiones del Congreso, un debate nacional serio con la academia, con el sector patronal, con el sector de trabajadores de todo tipo y de todo color. Aquí debe ser absolutamente plural, como en una democracia como la que vivimos, pero un debate profundo. Y después de que se aterrice un acuerdo con las diversas leyes de así debe ser la ley, que no entre en vigor inmediatamente, porque muchas veces la práctica te corrige cosas. Así se ha hecho en Chile, se ha hecho en Venezuela, se ha hecho en Uruguay, se ha hecho en Argentina, se ha hecho en toda la Sudamérica. Te puedo decir, sin temor a equivocarme, que el peor sistema de justicia laboral que existe ahorita en el mundo occidental es México. Me duele, pero lo digo. Y que en Sudamérica ahorita Chile es un ejemplo a observar con detenimiento. Sus juicios duran 72 días allá. En México duran más de 5 años. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave? La clave fue que presentó el gobierno en su momento un proyecto de ley y dijo sectores a discutir. Y se sentaron a discutir todos los sectores, el patronal y el de trabajadores, 2 años, y arribaron a un proyecto conjunto. Cuando llegaron a un acuerdo, en ese proceso consultaron a academia, consultaron expertos, litigantes, a todos. Llegaron a un consenso y entonces dijeron, ya está la ley, ahora entra en vigor solamente en estas regiones del país para ver cómo funciona. Y se dieron 4 años más, en cuyo proceso fueron viendo cómo funcionaba
el procedimiento, y entonces dijeron, aquí está mal, y ajustaron. Hasta que ajustaron, lo metieron en funcionamiento en todo el país. Pero en esos 6 años o 8 que tardaron para entrar en vigor en todo el país, capacitaron de manera profunda a personal de nuevo cuño, que entró en procesos muy rigurosos y de alto nivel, pero duraron años. Un último dato. Santiago de Chile es una ciudad de 7 millones de habitantes, números redondos. Se atiende con 80 jueces laborales, pero el total del personal que atiende esos 2 tribunales de letras, que cada tribunal de letras tiene cerca de 40 jueces, son en total 230 trabajadores para ver todos los asuntos laborales que hay en una ciudad de 7 millones de habitantes. Ahora es baratísimo el sistema, ni siquiera han querido voltear a ver eso, porque este sistema es muy caro. Miren, yo lo que pienso, ¿qué es lo que se requiere? Que nos dejemos de simulaciones. Hay una gran simulación diciendo que este proyecto que es oficial ya lo firmó un sector, que este proyecto que sabemos que es oficial ya lo dictaminó, lo está dictaminando el Ejecutivo Federal, pero se lo están adjudicando a algún señor que de la noche a la mañana, el presidente de la Comisión de Trabajo, hoy tomó posesión y a las menos de 24 horas tiene 360 y tantas páginas. No es cierto, nos damos cuenta de las simulaciones, seamos un poco más auténticos. Ahora, dejemos este asunto, o se le quiere dejar un caldo de cultivo al nuevo gobierno, sea del signo que sea, pero es mejor que sea un nuevo gobierno el que tome las riendas de este asunto y cumpla con el mandato constitucional. Con la Constitución. Exacto, con el mandato constitucional. Que lo cumplan. ¿Verdad? Y en no este nos vamos a preocupar por Yo la creo que vacatio apelamos legis. a la Constitución. Nada más. Cumplamos con la Constitución. Es lo que queremos, que se Eso es cumpla lo la que queremos. Constitución. Que lo que se deba de acabar, Y démonos el se tiempo acabe. necesario para que se dé ese cumplimiento de la Constitución. Exacto. Lo Así de lo simple. reposado, Lo resumiste muy bien. lo reposado camina mejor que los apresuramientos y las simulaciones. Sobre los procedimientos, magistrado, ¿qué otras cosas tienen que quedar aterrizadas de lo que dice la reforma constitucional en las leyes secundarias, para que no se pierda ese espíritu original? Yo creo que es muy importante una cuestión. La reforma constitucional planteó una serie de principios bajo los cuales debe juzgarse, que ya se han mencionado, de transparencia, objetividad, profesionalismo, legalidad, hablan ellos. Yo diría, ojo, los principios y características, como bien lo señaló el doctor Larios hace unos momentos, tanto de carácter sustantivo como adjetivo de carácter laboral, deben continuar vigentes en la toma de decisiones. Pero además, hay una cuestión que hay que discutir muy a fondo, que es los procedimientos como están planteados. Obviamente existen notificaciones, existen desahogo de pruebas, objeciones de pruebas. Si nosotros hacemos un estudio de los cuellos de botella del actual sistema, nos damos cuenta que parte de su lentitud, aparte de que no hay suficientes juntas, es porque hay una serie de instrumentación indebida por parte de las partes para hacer más larga las pruebas. Entonces las notificaciones son un problema, las pruebas son, desahogo de pruebas es otro problema. Tendría que analizarse prueba por prueba cómo se deberían de desahogar y cuál es el camino más expedito para lograr compactar los juicios. Y se debería de discutir cómo deben hacerse las notificaciones nuevas para evitar que sean eternos los juicios. Podemos decir que hay juicios que nos han llegado a los tribunales en donde la notificación a la demanda duró más de un año. Solo la notificación, solo la ni notificación siquiera a la habían demanda. entrado, ¿no? Y me estoy quedando corto. Estas son cosas a discutir. Todo el procedimiento, fase por fase, pase por pase, si resuelve o no el asunto. Yo te quiero decir una cosa. El procedimiento no es de los políticos. El procedimiento lo tienen que ser los expertos en derecho procesal del trabajo. Así es. Y ahí hay una gran experiencia. No podemos echar a la borda Así es. de un día para otro toda la experiencia de las juntas de conciliación y arbitraje. No soy partidario que se tiren. Hay que ver qué hay de bueno en ello, qué debemos de retomar de esa experiencia para poder hacer
el cumplimiento del marco constitucional que obliga a la reforma de 2017. Eso es el camino. Dejémonos de simulaciones, cero simulaciones, consultas. Lo que es técnico es técnico para hacerlo en el diálogo. Lo hagan los expertos. Lo que dice el magistrado, vamos a replantear las pruebas y hacerlas que puedan cumplirse esas pruebas de una manera ágil y que no se permita a los litigantes que hagan trampas y que alarguen el asunto o chanchullos para que los juicios se hagan eternos. Pero eso se requiere personal calificado, con carácter y sobre todo que haya presupuesto para el sector laboral. Si no hay presupuesto, pues todo queda en buenas voluntades. El sistema no funciona. No funciona, queda en buenas voluntades. Bien, pues ahí están las reflexiones sobre este tema. Agradecemos al magistrado Héctor Arturo Mercado López. Muchas gracias. Y también al doctor Enrique Larios. Muchas gracias por la invitación, fue un honor. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González. Hasta la próxima.